Muy bien, bienvenidos a una reunión más de Central Gracia y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. ¿Está bien? Sí, vamos a continuar con nuestra serie de Efesios. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Están conmigo por acá? ¿Sí? ¿Alguna vez tú te has preguntado quién eres? ¿Te has preguntado quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito, tu misión en esta vida? ¿Te has preguntado quién eres? Muchos opinan que somos el resultado, sí, es decir, la suma de muchas cosas, ¿no? Como nuestro contexto, nuestra familia, nuestro pasado, las relaciones que tenemos, es decir, la gente con la que nos rodeamos, los amigos, los fracasos, las heridas, los éxitos, que somos la suma de todas las cosas que vivimos y la gente que nos rodeamos, y eso es lo que el día de hoy te hace ser quien eres. Algunos opinan eso. Yo también además creo, y lo mencionaba la semana pasada, que hoy en día construimos o llegamos a construir identidades basadas en lo que conseguimos, ¿no? En lo que trabajamos, en lo que adquirimos o en lo que nos esforzamos por hacerlo nuestro. Por ejemplo, una persona que dedica toda su vida a estudios y tiene un montón de títulos, pues seguramente esto va a ser quien él adopte como, o que esta persona adopte como su identidad y mueva su vida. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Una persona que consiga esto, ¿no? Que fije sus gustos en ciertos música o ciertas series o ciertas cosas. A lo mejor va a adoptar un estilo de vida, va a adoptar una identidad en base a esto que él está o que esta persona está adquiriendo, ¿no? De manera que lo que trato de decirte es que vivimos lo que somos. ¿Estás conmigo? Puedes decir conmigo, vivimos lo que somos. Vivimos lo que somos. Mira, una persona que quiero darte algunos ejemplos, ¿no? Como los extremos. Una persona que se siente muy importante, sí, que ni el aire lo despeina, una persona que dice, no, yo soy el mero mero, ¿no? Seguramente va a vivir de esta manera. De hecho, hoy en la mañana veníamos en el carro y le dimos ride a Patti y veníamos platicando algo así, ¿no? De una persona que pues medio que se siente muy importante, ¿no? Y trata mal a otras personas. Y veníamos hablando de esto. Si una persona que se siente muy importante, esto va a dirigir su vida, sus acciones, la gente a su alrededor lo va a sentir, lo va a vivir las consecuencias. Seguramente habrá soberbia, orgullo, vanagloria. Pero por otro lado, en el otro extremo, una persona que a lo mejor ha vivido muchos fracasos y cree que es un fracaso, que es un fracasado, también va a vivir de acuerdo a esto. ¿Sí estás conmigo? De manera que vivimos lo que somos. Y esto va a traer consecuencias en nuestras relaciones, en nuestro entorno, porque esto es lo que estamos viviendo. ¿Y sabes algo? Hemos pasado 9 semanas. La semana pasada fue la 9ª semana que pasamos estudiando en esta carta, la primera parte, en donde pudimos ver quiénes somos en Cristo y lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, pero llegamos a un punto en esta carta en la que ya no vamos a ver más quiénes somos en Jesús. Pablo ya no va a escribir más acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros y las verdades del Evangelio, sino que ahora llegamos a un punto en la carta en que vamos a comenzar a ver cómo nuestra vida debe de ser transformada en base a todo lo que ya vimos y en base a quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Vamos a pasar de la teoría, que fue la primera parte, por así decirlo, a la práctica. Vamos a pasar de toda la parte teológica y todo esto a la práctica, ¿sí? De toda la doctrina y todo esto a la parte práctica de nuestra vida. Y por esa razón, familia, esta serie que comenzamos bajo el nombre de Somos, que es el primer bloque, capítulos 1, 2 y 3, cambia de nombre y ahora va a ser... ¿Me ayudan por allá, por favor? Ya, gracias. Va a ser Vivimos.
porque ya no se tratará más de quiénes somos en Cristo, sino de cómo vivimos por quienes somos en Cristo. Y el día de hoy vamos a comenzar a ver cómo debemos de vivir según quienes somos en Jesús y según lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, acompáñame a la carta de los Efesios, por favor, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Bien, voy a leer. Dice, versículo 1 dice: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 dice: hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Acompáñame a orar, por favor. Padre, gracias por este tiempo, tu presencia en medio de nosotros. Gracias por el tiempo de alabanza que tuvimos. Gracias por hablarnos, gracias, Señor, por aceptar nuestra alabanza, Dios. Padre, gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, y porque el día de hoy, Señor, podemos decir que tú nos has traído aquí, Dios, que tú nos has sostenido, Señor, que tú has sido bueno y fiel con nosotros esta semana, Señor. Padre, gracias, muchas gracias, Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, y yo te pido, Dios, que nos hables, que nos guíes, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre, y que lo que vamos a hablar hoy, Señor, podamos recibirlo de tu parte, Dios, que pueda ser sembrado en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, y que pueda dar fruto, Señor, para tu gloria, Jesús. Amén. Amén. Ok, mira, Pablo, hemos visto 3 capítulos, ¿no?, de esta carta, pero acuérdate que las cartas, o esta carta de Efesios, pues no es o sea, cuando Pablo la escribe, no está dividida como está dividida el día de hoy. Esto se hizo muchos años después. Pablo escribió en rollos y escribió parejito, ¿no?, derechito, seguido, todo seguido. A este punto, Pablo ya ha enseñado un montón, ¿sí? Ya ha enseñado acerca de las verdades y ha explicado las verdades del Evangelio, las verdades de lo que Dios ha hecho por nosotros, las verdades de quiénes somos en Jesús, y las repercusiones de esto en nuestra vida. Pablo ya enseñó, tiene 3 capítulos enseñando esto. También hemos visto cómo Pablo ya oró también. ¿No es cierto? Vimos 2 oraciones que Pablo hace por los efesios. Ya les enseñó, ya oró por ellos, pero ahora llega el momento en donde Pablo va a comenzar a animarles, a exhortarles, a decirles: hey, ya les enseñé, ya oré por ustedes, pero ahora les estoy animando a vivir una vida diferente. Los quiero guiar en vivir una vida diferente. Y creo que esto es algo que necesitamos recordar. Y podemos comenzar por ahí, ¿sí? A veces necesitamos ser enseñados, recibir oraciones, orar por alguien más, pero a veces también necesitamos ser animados en nuestra manera de vivir, confrontados en nuestra manera de vivir. Oye, espérate, por ahí no va, es por acá. ¿Sí estás conmigo? Y Pablo va a comenzar a hacer esto, y esta segunda sección de la carta comienza de esta manera. Dice: yo, pues, prisionero del Señor. ¿Quién es yo? Pablo, ¿sí? ¿Quién era Pablo? Un apóstol de Jesús, un mensajero, un enviado de Jesucristo, alguien que había sido delegado por Jesús para ir al mundo a predicar el Evangelio, a compartir acerca de quién es Jesús y de lo que Jesús había hecho por la humanidad. Pablo, un apóstol de Jesús. Y dice: prisionero del Señor. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo era prisionero de Roma, ¿sí? Estaba en Roma, no estaba en una cárcel tal cual. Pablo estaba en una casa que él rentaba, que él podía rentar, pero era algo así como un arresto, ¿cómo le llaman hoy?
Eso mero. Sí, y Pablo tenía, se cree, ¿no? Que Pablo estaba tenía que tener a un guardia amarrado a su muñeca, a su mano, todo el día. Entonces, libre, pues no era, ¿no? No sé cómo iba al baño, pero no sé los detalles, pero pues ahí estaba, ¿no? Pero más allá de la situación física de Pablo dice, soy prisionero del Señor. Por el Señor, por Jesús, soy prisionero de Jesús, por Jesús, ¿sí? Él mismo se veía su vida como prisionero de Cristo, que su vida le pertenecía a Jesús. Pablo también menciona cosas, y lo vemos en otros lados en la Biblia, como ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, Pablo sabía que su vida le pertenecía a Cristo. Luego dice, yo pues, pues nos apunta a los 3 capítulos anteriores, es como se liga, es decir, yo, Pablo, por lo que ya les dije antes, por todo lo que les he enseñado, por esa razón, por todo eso, dice, les ruego. Este rogar no es algo de autoritarismo, no es les exijo y te ordeno en el nombre de Jesús, que es les ruego. Hay amor de por medio, es algo amistoso, por así decirlo, sí, pero hay amor de por medio, y les dice, les ruego esto. Va a comenzar a llamarles a vivir de cierta manera, a animarles a vivir de cierta manera. Pero quiero que notemos esto, por favor. Dice, yo, Pablo, un apóstol de Cristo que reconoce que su vida le pertenece a Jesús, que ha sido enviado por Jesús, un mensajero de Jesús, y reconoce que su vida le pertenece a Cristo. ¿De quién entonces viene el ánimo? ¿De quién viene el ruego de vivir de cierta manera? De Jesús, de Dios Padre, ¿sí? Pablo dice, yo reconozco mi vida es de Cristo y yo soy un mensajero de Jesús. Les ruego entonces que vivan de esta manera. Y hay que recordar, y hay que tener muy presente esto, porque por las próximas semanas vamos a estar viendo sobre el estilo de vida, ¿sí?, que debemos llevar como creyentes, sobre cómo debemos de vivir nuestras vidas en base a quienes somos en Cristo. Y si no recordamos que esto que vamos a ver el día de hoy y por las siguientes semanas es la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces va a ser muy fácil que digamos, que lo desechemos. Vamos a estar hablando de un estilo de vida, que si tú crees lo que Dios ha hecho por ti, si tú crees y has puesto tu fe en Cristo, tu estilo de vida debe ser diferente, y eso es lo que vamos a hablar por las próximas semanas, pero recíbelo de quien viene, ¿sí? Nosotros los que prediquemos acá, haremos nuestro mejor esfuerzo por tratar de exponer lo que está en las Escrituras. No es nuestra intención querer dar clases de moral o de cómo comportarnos o demás, o poner reglas. No vamos por ahí. Vamos a tratar de exponer lo que está en las Escrituras, pero también cada uno de nosotros vamos entendiéndolo como la voluntad de Dios para nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Pablo les dice, les ruego que ustedes vivan. ¿Quiénes son ustedes? La iglesia de los Efesios. Que ustedes, cristianos efesios, ahora nosotros cristianos, nosotros creyentes, vivan. Otras versiones de la Biblia dicen que anden. Pero la idea de esto es un estilo de vida. Que vivan continuamente, que anden continuamente. No es que les ruego que vivan una sola vez y ya, como una acción que se acaba. No es algo que, les ruego que vivan en algún momento en su vida, como en el futuro esto. No es, les ruego que aprendan a vivir de esta manera. ¿De qué manera? De una manera digna de la vocación con que han sido llamados.
Y aquí hay varias cosas que resolver. Primero, la palabra vocación. Esta palabra en su idioma original se trata más de una invitación, de un llamado, ¿sí? Es decir, que vivan de una manera digna de la invitación que Dios les ha hecho, del llamado que Dios les ha hecho. Hemos visto en las reuniones pasadas, en la carta, que Dios es el que nos ha apartado, que Dios es el que nos ha llamado, que Dios es el que nos ha escogido para Él, ¿sí? Entonces ahora Pablo les dice, les ruego que vivan de una manera digna de ese llamado, de la invitación que Dios les ha hecho para ser de su familia, del llamado de Dios sobre su vida. Y debemos de recordar quiénes somos en Jesús. Esto es algo que debemos de tener de veras todo el tiempo. Apartados, llamados, escogidos, vivimos para su gloria. Dios nos ha dado un nuevo propósito como hijos e hijas de Dios. Debemos de recordar quiénes somos, porque vivimos lo que somos. Quiero preguntarte algo. ¿Tú te vas vestido de igual manera a un funeral que a la playa? No, ¿verdad? ¿O te vas de igual manera vestido a una boda, muy elegante, ¿no? La boda, que a la carnita asada el domingo con los amigos? ¿Sí te vas vestido igual? Claro que no, ¿verdad? No nos vestimos de la misma manera. Y de hecho, tampoco nos comportamos de la misma manera, ¿no es cierto? Guardamos cierto respeto a las cosas, entendemos esta situación y vamos de acorde a los momentos, ¿no? Pues de igual manera, como hijos de Dios, como hijas de Dios, llamados por Él, amados por Él, reconciliados con Él, con un propósito nuevo en la vida, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. No podemos seguir viviendo como cuando éramos esclavos, cuando ya somos libres. No podemos vivir como cuando éramos peleados con Dios, cuando ya somos reconciliados con Dios. No podemos seguir viviendo una vida de vanagloria y de buscar nuestra propia gloria, cuando ahora tenemos un propósito de vivir para la gloria de Dios. Una manera nueva, una vida nueva, ¿sí? Digna del llamado de Dios en nuestra vida. Dios, vimos en el capítulo 2 que Dios ha diseñado y que Él ha dispuesto buenas obras para tu vida, para que andes en ellas, para que camines en eso. Es decir, Dios ha diseñado una vida para ti, para que andes en eso. Él nos ha apartado, Él nos fortalece, Él nos bendice con todo lo que necesitamos para poder vivir las vidas que Él quiere que vivamos para Él, caminar en sus caminos, en sus propósitos, vidas que le agraden, que honren a Dios. ¿Sabes qué es la cosa que si Jesús el día de hoy fuera a encontrarte, fuera a verte cara a cara, ¿no? y viera tu vida, cómo vivimos y todo, y Jesús te preguntara hoy por hoy, te dijera, oye, ¿tú crees, según tu vida y según cómo vives, ¿tú crees que valió la pena que yo haya muerto por ti? ¿Qué le contestarías? Creo yo que muchas veces cuando sabemos la teoría de quiénes somos en Cristo, pero nuestra vida nos aferramos a otras cosas y no tomamos ciertas decisiones para vivir para Dios y llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida, creo que muchas veces es como si dijéramos, Jesús, no valió la pena lo que tú hiciste por mí. No valió la pena el sacrificio de Cristo en mi vida, no. Sí, en Jesús hay una vida nueva, pues ¿cuál vida nueva? No, yo sigo aquí, yo sigo. Y tenemos como esta lucha constante en nuestra vida. Y Pablo les ruega y les dice, les anima a vivir una vida digna de su llamado. Y nosotros debemos de buscar esto también, familia, vivir una vida que hable de que el sacrificio de Cristo valió la pena en nuestra vida, que de veras no echamos en saco roto, no tiramos a la basura su misericordia, su gracia, su amor, su compasión, su perdón en nuestra vida,
sino que lo honramos, lo agradecemos, ¿sí? Sino que realmente exaltamos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, alabándole, honrándole, siguiéndole, obedeciéndole, verdaderamente en todas las áreas de nuestra vida, una vida digna del llamado de Dios en nosotros, digna del sacrificio de Jesús. La pregunta del millón es, ¿cómo entonces debemos de vivir? ¿No es cierto? ¿Cómo se vive una vida digna del llamado de Dios en tu vida? Antes de contestar esa pregunta, yo quiero decirte esto. No hay que confundirnos, y lo quiero repetir, no nomás para esto, sino para todo el resto de la carta. No hay que confundirnos, porque este estilo de vida nuevo y que debemos de buscar tú y yo, no es una serie de reglas, no es una mera moral establecida que tienes que cumplir, vacía y leyes nada más que debemos de seguir. No, esto se trata de haber entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto se trata de entender de por todo lo que Dios ha hecho, del sacrificio de Cristo, por quienes somos ahora en Él, quien Él nos ha hecho ser el día de hoy. Por eso nuestro estilo de vida es diferente, ¿sí? Es decir, buscamos honrarle como una respuesta a Él por lo que Él ha hecho. ¿Estás conmigo? Buscamos darle gloria por lo que Él ha hecho, por el sacrificio de Jesús por nosotros. De manera que lo que nos debe de motivar, lo que nos debe de mover en buscar vivir un estilo de vida diferente, no es ganar méritos delante de Dios, no es creer que Dios te va a amar más o te va a aceptar más. Lo que nos debe de mover es gratitud por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, porque ya somos amados por Dios, porque ya somos aceptados por Él, porque aunque todos creían que no valíamos la pena o que somos unos perdedores, fracasados, lo que quieras y gustes, Dios se ha fijado en ti y Cristo ha muerto por ti. Y eres valioso para Dios, y Dios te ama y te acepta y te recibe, y ahora te da un nuevo propósito. Por eso entonces entregamos nuestra vida y respondemos a Él. ¿Cómo entonces debemos de vivir? ¿Cuál es la manera digna de vivir por todo esto que Dios ha hecho, por el sacrificio de Jesús? Bueno, eso es lo que Pablo va a continuar diciendo. No nomás ahorita lo que vamos a ver, sino por el resto de la carta. Y el día de hoy vamos a ver 3 maneras de responder, 3 maneras de vivir según quienes somos en Cristo y según lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque otra vez, acuérdate de esto, vivimos lo que somos, ¿sí? Vivimos lo que somos. Vamos al primer punto de hoy. ¿Me ayudan por allá, por favor, a cambiarle? Gracias. Primer punto de hoy, vivimos en humildad y mansedumbre. Versículo 2 dice que vivan con toda humildad y mansedumbre. Les ruego que vivan una vida digna del llamado de Dios sobre su vida. Punto, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Aquí comienza la lista, ¿sí? Una lista de virtudes que debemos de buscar, que no solamente nos van a ayudar en vivir en unidad entre nosotros como iglesia, en mejorar nuestras relaciones dentro de la iglesia, sino también que nos van a ayudar a vivir como Dios quiere que vivamos y a mejorar nuestras relaciones también fuera de la iglesia. Son cosas que debemos de buscar porque al final es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y Él comienza con esta lista con humildad. Humildad. Sabes que en el mundo antiguo o en el mundo griego, antes de Cristo y demás, la humildad no era algo que la gente buscaba, no era algo ni siquiera que se reconocía como una virtud. Al contrario, la humildad, lejos de ser, una persona humilde, lejos de ser admirada o reconocida o valorada, más bien era una persona que había perdido toda la dignidad. Y la palabra que Pablo utiliza aquí para humildad literalmente significa humildad de mente, como bajeza de mente. Y esto tiene que ver con no creerte superior a otros, esto tiene que ver con no creerte muy salsa en la vida.
Por el contrario, a darle prioridad a alguien, a poner a otros por más importantes que tú, que tu opinión, que lo que tú quieres, que lo que tú deseas, a darle valor a otros antes que a ti mismo. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? Soberbia. ¿Y qué es lo que actúa en la soberbia? El ego, el orgullo, ¿no? El orgullo. Y me atrevería a decir, de veras, que detrás de cada problema que hay, que vivimos, detrás de cada división que vivimos, detrás de cada pelea, discusión, contienda, está el orgullo. Está el orgullo. Y mira, a principios de año mi esposa y yo fuimos a una iglesia y el cuate que estaba predicando se nos quedó de hecho a los dos grabada una frase que este cuate dijo, no me acuerdo cómo se llama la persona, ¿no? Y de hecho creo que esta frase la escuchó él también de otro predicador, ¿no? Que tampoco sé cómo se llama, pero la cosa es la frase, ¿no? La frase es que este cuate dijo ahí en su predicación que una persona humilde es difícil de ofender. Piénsalo y quédatelo. Una persona humilde es difícil de ofender. ¿Por qué? Porque creo yo, ¿no? Creo yo que es difícil de ofender porque pone a los otros primero, porque no se antepone a las situaciones, porque le da valor a otras personas en lugar de darse extra valor a sí mismo, ¿no? Y no se trata de vivir pensando que somos una rata inmunda y no valemos nada, no. Pero se trata de ser humildes y de poder nosotros no anteponernos, de reconocer quiénes somos. Porque de hecho hablaba esta semana con un amigo ahí, con Temoc, hablaba con él y le decía, muchas veces cuando hay una actitud de superioridad, o algo así me acuerdo, ¿no? Cuando hay una actitud de superioridad de una persona hacia otra, muchas veces lo que se busca es las fallas de la otra persona, porque para uno elevarse, ¿no? Y sentirse superior. Pero cuando somos humildes reconocemos en qué situación estamos los dos, que los dos somos pecadores, que los dos necesitamos de Cristo y de su gracia. Y ¿sabes algo? La Biblia nos enseña que Dios da gracia ¿a quién? Al humilde, pero resiste al orgulloso. Y es que ¿sabes algo? Una persona orgullosa nunca va a admitir que está mal en algo, nunca va a pedir un perdón honesto, nunca va a realmente admitir que se equivocó, que necesita ayuda. ¿Sabes cuántas veces hemos visto, y seguro tú lo has visto, cuántas personas viven un pecado a escondidas y hasta que no sale a la luz lo admiten en lugar de haber buscado ayuda desde antes? Muchas personas también, hay relaciones que hasta que llegan al punto donde ya se hace lo peor del mundo, entonces se buscan ayuda, cuando se debió de haber buscado ayuda antes, pero el orgullo nos estorba en reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos primeramente ayuda de Dios, pero también a lo mejor ayuda de otros. Y esto hace el orgullo en nuestra vida. Nos detiene, nos hace creer que somos autosuficientes, que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que contra nosotros nadie, ¿sí o no? Pero Dios da gracia al humilde, aquel que reconoce su debilidad, que sabe que no puede, que sabe que necesita de Dios en su vida, que abre su corazón y que dice, Dios, yo no puedo con esto, yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo, yo no tengo bajo control todo. Y Dios da su favor, su gracia, su amor hacia con esa persona y nos ayuda, porque una persona orgullosa, pues ¿qué va a decir? Gracias Dios, yo puedo, ¿no? Cuando somos humildes, dependemos de Dios. Cuando somos orgullosos, dependemos de nosotros mismos. Y ¿sabes algo? El mundo antes y hoy en día no conocemos la verdadera humildad hasta que no volteamos a ver a Jesús.
hasta que no conocemos acerca de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús, Él mismo siendo Dios, se humilló a sí mismo para tomar forma de hombre, forma humana, ¿sí? Siendo totalmente Dios, totalmente humano, pero Él dejó su trono en el cielo, no se aferró a eso, vino a este mundo, tomó forma humana para morir por nosotros, para entregar su vida por nosotros. El Rey del universo, el Rey eterno desde la eternidad, el soberano Dios quien cantábamos hoy, Señor de señores, no hay otro nombre más alto que el de Jesús. Él, Cristo, vino a este mundo, nació en un pesebre, necesitaba que le cambiaran los pañales para dar su vida al final, para morir por cada uno de nosotros. ¿Quieres conocer la humildad? Ve a Cristo, mira a Jesús, aprendamos de Jesús. Él no se antepuso a sí mismo sus ideas, lo que Él quería, sino que Él se sacrificó por nosotros. Busquemos vivir en humildad, no manejemos nuestra vida y nuestras relaciones con aires de grandeza y de superioridad, no por lo que tenemos, no por lo que sabemos, no por lo que... Busquemos vivir vidas humildes, dándole valor al otro, reconociendo el valor que Dios nos da a cada uno de nosotros, respetándonos unos a otros. Al final valemos lo mismo delante de Dios. Si yo pudiera poner por superior a mí a alguien, sería una persona que a lo mejor fuera más importante delante de Dios que yo. Todo lo demás, la verdad es que a mí, Jorge, no me deslumbra y no me sorprende. Pero ¿qué crees? Todos valemos lo mismo delante de Dios y Cristo pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. No vivamos creyéndonos más que nadie, siendo humildes, y hay que tratarnos de esta manera. También dice mansedumbre. ¿Alguna vez has visto a un perro grandote ahí en la calle que parece un perro asesino que te va a matar, te va a devorar así, y luego llegas y te dice, tranquilo, es bien qué, es bien mansito, ¿no? No muerde, es bien mansito. Y el perro ahí con músculos, ¿no? ¿Te ha tocado ver perros con músculos? O sea, que de veras es algo increíble. La idea de mansedumbre, familia, no es debilidad. Ojo, no es debilidad. No es tampoco miedo y una sumisión barata basada en temor, no. La idea de mansedumbre es que aún con toda la fuerza que podamos tener, lo tenemos bajo control. Y aún pudiendo dañar a otros en defensa propia o por defender nuestra causa, o aún pudiendo hacer pedazos al otro con palabras, con acciones, con lo que quieras y gustes, decidimos no hacerlo. Eso es mansedumbre. Hay una definición que me gustó, que es la actitud humilde y gentil, es decir, amable, que se manifiesta en una sumisión paciente frente a las ofensas, libre de malicia y del deseo de venganza. Es decir, vivir en mansedumbre, ser mansos, es que cuando alguien te ofenda, aunque tengas todo lo que puedas tener para cobrártela, no lo hagas. Eso es mansedumbre. ¿Quién dirías que es el superhéroe más fuerte del universo? Obviamente ficticio, ¿no? Pero ¿quién dirías? ¿Quién? El Chapulín Colorado. ¿Quién dirías tú que es el superhéroe más fuerte del universo? ¿Que Superman? Digamos Superman, ¿no? ¿Quién es Team Capitán América? No se crean. Pensemos en Superman, porque de hecho, ¿sabes algo? Es el ejemplo que traigo, entonces qué bueno que no dijeron otro. Superman, ¿sabes? En un cómic, no me acuerdo cuál, pero en un cómic, básicamente Superman dice, ¿sabes qué? Yo pudiera acabar con todos los criminales del mundo, así. Todo lo oye, o sea, su rapidez, su fuerza, su visión, todo. Yo pudiera acabar con todos los criminales así.
Pero él decide no hacerlo, y de hecho él cuando agarra a los criminales es bajo este marco de la justicia y legal, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, Superman tiene todo para atraparlos, para acabar el mal en el mundo, pero él decide no hacerlo, él controla su fuerza. ¿Sabes quién hizo lo mismo, pero a diferencia de Superman, sí existe? Jesús. Jesús, siendo Dios todopoderoso, aún en este mundo Él era totalmente Dios. Jesús, con que hubiera tronado los dedos, ahí en ese momento donde esos soldados le estaban golpeando, le estaban torturando, le estaban escupiendo, Jesús pudo hacer esto y hacerlos cenizas. Jesús pudo haber pensado, solamente pensado, que desaparecieran en ese momento los que le estaban clavando los pies y las manos a la cruz, y hubieran desaparecido. Y con todo su poder del Dios Todopoderoso, Jesús decidió, como oveja, sin decir nada, irse al matadero por cada uno de nosotros. ¿Quieres aprender a ser manso? Ve a Jesús. Es que yo voy a defender mi causa y a mí me van a escuchar y yo voy a hacer. ¿En serio? ¿Por encima de otros? ¿Haciéndole daño a otros? Aprendamos de Cristo. ¿Y sabes algo? La mansedumbre y la humildad van de la mano, porque una persona humilde y mansa no se va a anteponer ni va a usar lo que tenga para su beneficio a costa de otros y a costa de hacerle mal a otras personas. Eso es humildad y mansedumbre. Y la única vez que Jesús se describe a sí mismo en la Biblia, que habla de su corazón, dice: aprendan de mí, que yo soy ¿qué? Manso y humilde. Familia, aprendamos de Jesús, busquemos un estilo de vida en humildad y en mansedumbre. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si trabajáramos más en nuestra humildad y en nuestra mansedumbre? ¿Cómo cambiaría nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra relación con otros? Y a lo mejor dices: es que yo sí, pero esa persona no. Que cambie el mundo y que me dejen igual, ¿no? Y ya cambió todo y pues ya no estoy tan mal. O sea, luego tenemos ideas bien raras, pero esto es un llamado para cada uno de nosotros, independientemente del otro. Busquemos vivir vidas dignas del llamado de Dios, no en la vida de los otros, en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Sí. Punto número 2. Vivimos soportándonos en amor, con paciencia, soportándose unos a otros. Lo siguiente que debemos de buscar es la paciencia, ¿sí? Ahora, esta palabra no es paciencia, en su idioma original no es paciencia como de siéntate a esperar, como de tranquilo, ahí va, ¿no? Sé paciente, ahí va, paciente. Esta palabra más bien en griego se traduce hoy, su significado más cercano es longanimidad. Longanimidad. ¿Qué es la longanimidad o con qué se come? Es que yo cuando lo leí pensé como en una lonja, ¿no? Longaniza. Longanimidad. Fíjate, esto se refiere a soportar. ¿Estás conmigo? A soportar por mucho tiempo a la gente provocativa. Soportar por mucho tiempo a la gente provocativa, o a la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. No es debilidad. No es una paciencia inactiva, no es una paciencia pasiva, es la virtud que debemos de buscar, pedirle a Dios que nos ayude a soportar, que cuando la ofensa llegue, porque ciertamente va a llegar, ¿no? Cuando la ofensa llegue, podamos soportar por un largo periodo de tiempo, pacientes, soportar por mucho tiempo el agravio o la ofensa o a la gente provocativa. Yo conozco, de veras, yo conozco personas que nomás están viendo en qué te equivocas para, ponerte zancadilla, para burlarse de ti, para paz, provocando. Conozco personas, en serio, que parece, y seguramente tú también, que parece que su profesión en la vida es provocar a la gente a ver a qué punto llegan.
¿Conoces a alguien así? A ver a qué punto llegan y a ver hasta dónde logro yo hacerte caer, a ver hasta dónde logro yo que explotes, y están ahí duro y dale. Y necesitamos como creyentes aprender de esta paciencia. Esto no significa que te tienes que exponer, esto no significa que tienes que aguantar todo lo que las ofensas que te digan, ponerte de pechito y recibirlas y decir gracias. No significa esto, pero significa que cuando llegue no respondas de la manera que no debes de responder. Sé paciente, soporta las cosas en humildad, en mansedumbre. A lo mejor tendrás que poner límites, a lo mejor tendrás que tomar acciones, claro que sí, pero no enseñes los dientes, no ataques, no respondas de una mala manera. ¿Estás conmigo? Todo esto está ligado, todo esto viene con una lógica en todo esto. No seamos prontos para defendernos, busquemos vivir de tal manera que no saquemos los dientes inmediatamente, sino que aprendamos a vivir pacientes, soportando a la gente provocativa y a las ofensas de otros. Yo no sé tú, ¿no? Pero yo me he equivocado un montón de veces en mi vida por no ser paciente, por reaccionar así. ¿Cuántos son mecha corta? Son mecha corta. Ahí está, ¿no? Muchos de nosotros, ahí estamos. Pues, ¿estás conmigo acá? A lo mejor me entenderás. Yo hoy encuentro en mi vida hasta vergüenza en muchas de las cosas, como en momentos donde llegué a reaccionar mal. ¿Te ha pasado? Digo, hay gracia para nosotros, Dios nos ama y Dios transforma nuestro corazón, somos obras en proceso, no hay nadie superior a nadie, pero debemos de buscar vivir con paciencia, porque esto es digno del Evangelio. ¿Y sabes qué es también algo que debemos entender de esto? Que así es la manera como Dios nos trata a nosotros. Con todas nuestras ofensas día a día hacia Él, cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos peleados con Dios, Dios no nos dio lo que merecíamos. Dios envió a Jesús a morir por nosotros. Dios no nos dio lo que merecíamos. Él nos dio su misericordia, su amor, su gracia para con nosotros. En lugar de desaparecernos por todas nuestras ofensas a Él, Él buscó la manera de reconciliarse con nosotros. La paciencia de Dios para con nosotros nos enseña paciencia para con otros. Busquemos este tipo de paciencia. Y dice, soportándose unos a otros en amor. Soportándose. La idea de esto no es, sopórtame porque me tienes que soportar. ¿Cómo ves? La idea de esto es, ¿qué está haciendo este pilar? Soportando algo, ¿no? La idea de esto es, sopórtense unos a otros. Sopórtense unos a otros, ¿sí? Cuando haya algo, cuando haya una ofensa, sopórtense unos a otros, manténganse unidos, manténganse ahí aguantándose unos a otros. No dejen que la ofensa traiga división, traiga desunión, que traiga un conflicto ahí, sino que aguanten, sopórtense unos a otros. Porque sabes algo, mientras tú estás aquí, hay alguien atrás de ti que te está también agarrando a ti. Tu carácter, tus actitudes, tus palabras. Sopórtense unos a otros, no se dividan, sopórtense unos a otros. ¿O hay alguien aquí que se llame Perita y se apellide en Dulce? Pues no, ¿verdad? Mientras tú aguantas a alguien o soportas a alguien está haciendo de soporte para ti también y nos mantenemos unidos. Pero la base de todo esto dice, sopórtense ¿qué? En amor. La base de todo esto está en el amor. Y el amor del que habla Pablo es un amor ágape. La Biblia describe 4 tipos de amor, diferentes tipos de amor, ¿no? El amor de pareja, el amor de amigos, el amor de familia y el amor ágape. El amor ágape es el amor que viene de Dios, con el que Dios nos ama. Pero es un amor que tú y yo estamos llamados a imitar, que tú y yo estamos llamados a buscar ejercer ese tipo de amor. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5 de Efesios.
Somos llamados a imitar este tipo de amor. Y Pablo dice que hagan esto en amor. El amor ágape es la base. ¿Qué es este tipo de amor? Este amor primeramente es un amor sacrificial. Es un amor que busca el beneficio de la otra persona, sin pensar si lo merece, sin pensar si es correspondido, buscas el beneficio de la otra persona, haciendo sacrificios, buscando primero a esa persona, humillándote, siendo humilde, sirviendo a otro, sin importar si lo merece, si lo corresponde. Ese es el amor ágape, ¿sí? Primera de Corintios 13, seguramente lo has escuchado, ahí está la descripción del amor ágape. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo sufre y demás cosas, ¿no? Ahí está la descripción de este tipo de amor. Así es como Dios nos ama y es el amor que debemos imitar. Y es que, ¿sabes algo? Sin amor nada va a permanecer unido, sin amor nada va a crecer. Es cuando buscamos vivir esta clase de amor, imitar esta clase de amor, que podemos ser humildes en nuestra vida, mansos, pacientes, soportarnos unos a otros, porque entonces estamos buscando el beneficio de otra persona y no tu propio beneficio. ¿Estás conmigo aquí? ¿Sí? ¿Cómo cambiaría tu vida si buscáramos vivir este tipo de amor? ¿Cómo cambiaría tu familia si buscaras vivir este tipo de amor? Tu matrimonio, ¿cómo cambiaría si dejaras de esperar que el otro se ganara tu amor y tu favor y decidieras amarle sacrificialmente? ¿Cómo cambiaría tu vida, tus relaciones? Padres con hijos, amarles sacrificialmente. ¿Sabes algo? En ninguna relación, ni de matrimonio, ni de padres e hijos, de familia, ni de amigos, en ninguna relación en donde no haya sacrificios va a permanecer. Ninguna relación. Matrimonios que no están dispuestos a sacrificarse unos por otros en decisiones, padres con hijos, sacrificarse en algo. Primero lo mío y yo lo que quiero hacer en la vida, y después mis hijos. Donde no hay amor, donde no hay sacrificios, las cosas no permanecen, no crecen. Y este tipo de amor nos da una base firme. Pablo oraba en el capítulo 3 diciendo que ellos fueran arraigados y cimentados en amor, en esta clase de amor, porque este tipo de amor nos enseña a perdonar, a pedir perdón, a tener misericordia hacia otros, a tener compasión hacia otros. Este tipo de amor nos enseña a ser humildes, a no anteponernos, sino a darle valor a otra persona, aún por encima de ti mismo. Fijemos, familia, nuestros ojos en la cruz, en Cristo. Dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, hizo algo con ese amor. No es un amor, el amor ágape no es un sentimiento, es una decisión. Tanto amó Dios que hizo algo al respecto de ese amor. ¿Y qué fue lo que hizo? Entregó a Jesús. Jesús se sacrificó por nosotros. Ahí hay un amor sacrificial. Ahí hay un amor que todo lo soportó, que todo lo aguantó, que todo lo sufrió por nosotros. Aprendamos de ese amor. Aprendamos de quién es Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros. Busquemos vivir en humildad, en mansedumbre, soportándonos unos a otros, pacientes en amor, porque estas son cualidades dignas de nuestra nueva vida en Cristo y de quienes somos en Él. Punto número 3, y ya le voy a meter turbo a esto. Vivimos esforzándonos por la unidad, esforzándose por perseverar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz, debemos de buscar esforzarnos activamente, con ganas, siendo intencionales en preservar la unidad. Preservar la unidad, la idea es guardar la unidad, como poner el ojo sobre la unidad, como si estuvieras custodiando la unidad, guardarla, cuidarla, proteger la unidad. Hay que recordar que todo esto está en un contexto de iglesia. Pablo está hablándole a los creyentes: guarden la unidad entre ustedes, guarden, esfuércense por cuidar, por custodiar la unidad entre ustedes.
Y algo que hemos visto es que Dios nos ha unido, ¿no es cierto? Que Jesús nos ha unido en una familia, que somos su familia, de manera que tú y yo no provocamos la unidad, no generamos esta unidad, Dios lo ha hecho por nosotros, pero ahora nos corresponde a ti y a mí que cuidarla, guardar esta unidad que costó la sangre de Cristo. Y dice, la unidad en el Espíritu. Es decir, todos compartimos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos el mismo Espíritu de Dios, en su misma plenitud. Ni yo tengo más Espíritu Santo que tú, ni tú tienes más que esa. O sea, el Espíritu de Dios en su plenitud está en nosotros, mora en nosotros. La unidad del Espíritu que genera el Espíritu dentro de la iglesia, porque es algo en común que tenemos, que nos une, ¿sí? Imagínate que yo compro algo muy caro y te lo doy, ¿no? Y te digo, pues ya me costó esto muy, muy caro, ahora cuídamelo, ¿no? Aquí está. Tú no lo ganaste, tú no lo conseguiste, pero ahora te corresponde a ti, ¿qué? Cuidarlo. Bueno, Dios nos ha dado su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Es un regalo que recibimos al creer de Jesús. Está el Espíritu de nosotros. Él nos ha unido, Él nos ha entregado esto, Él lo ha hecho por nosotros, pero ahora nos corresponde a nosotros cuidarlo. ¿Es fácil cuidar la unidad entre nosotros? ¿Sí o no? ¿No, verdad? No es fácil. Es que ya me veo feo. Es que ya no sirven café bueno, entonces ya me voy. Es que esa persona iba conmigo en el kinder y no me prestó las tijeras y se volvió mi archienemigo de por vida. Es que esa persona que acaba de llegar a la semana pasada me vio feo, no me habló. Y por cosas bien pequeñas hay desunión y hay división. Pero debemos de esforzarnos, ser intencionales, diligentes, intencionales en no dejar que situaciones nos dividan, sino cuidar la unidad, proteger la unidad. Acuérdate que estamos hablando no de teoría, sino de práctica. ¿Estás conmigo? De práctica, de un estilo de vida nuevo, de un estilo de vida diferente. De manera que la humildad, la mansedumbre, todo lo que hemos hablado hoy y guardar la unidad debe ser algo visible en tu vida. Es la práctica ya no es la teoría, es la práctica. Y dice, guárdenla en el vínculo de la paz. El vínculo de la paz, lo que nos vincula, lo que nos une es la paz. Efesios capítulo 2 dice también que Cristo es nuestra paz. Que Él ha hecho nuestra paz para unos con otros y paz hacia con Dios. Jesús es el príncipe de paz, Él es nuestra paz. Lo que nos vincula unos a otros es el Espíritu Santo, pero es Cristo mismo también. Estamos unidos en este lugar por Jesús. Lo que tenemos en común a lo mejor no es los tenis o los gustos o el peinado, es Cristo y que compartimos su Espíritu. Y así como Jesús vino a traer paz para nosotros, nosotros debemos reflejar esa paz en nuestras relaciones. La idea principal de todo lo que vimos hoy es esta, la unidad. La unidad. Porque ¿sabes qué va a provocar vivir en humildad, vivir en mansedumbre, vivir soportándonos, vivir con paciencia? La unidad. Va a provocar unidad. Y es interesante cómo luego somos muy prontos para criticar, somos muy prontos para burlarnos, somos muy prontos también para hacer notar nuestras opiniones, ¿no? Para decirle al mundo lo que creemos acerca de los temas, para decirle al mundo lo que pensamos de las cosas. Somos muy prontos para darnos a escuchar, ¿no es cierto? Y a mí me van a escuchar porque me van a escuchar. Y ojo, no hay nada malo en compartir opiniones. La pregunta sería, ¿la manera en cómo lo estás haciendo contribuye, guarda, vigila la unidad de la iglesia? ¿Vigila nuestra unidad como creyentes? ¿Las burlas que puedes hacer de algo, de alguien, ayudan a la unidad entre creyentes? ¿Las críticas que haces hacia alguien o algo ayudan a la unidad entre nosotros? ¿Cuidan, protegen la unidad que costó la sangre de Jesús? Busquemos guardar la unidad
que Dios nos ha dado, entendiendo que Jesús es nuestro vínculo, que Él es nuestra paz, que por Él es que estamos aquí. ¿Por qué debemos guardar esta unidad? Porque hay un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola familia, un solo Espíritu Santo que mora en nosotros, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Compartimos la misma esperanza, el regreso de Cristo, la vida eterna. Versículo 5, hay un solo Señor no como un solo don o un solo Señor o Señor como título, como alguien que tiene autoridad. Un solo Señor, el Señor Jesús. Hay un solo Señor, una sola fe. Compartimos una sola fe en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Creemos que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día y que habrá de regresar. Una sola fe, un solo bautismo. Algunos opinan que se trata del bautismo del Espíritu Santo, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Es decir, cuando crees en Cristo, viene el Espíritu Santo a tu vida, eres bautizado y eres parte del cuerpo. Algunos creen que Pablo habla de este bautismo, ¿sí? Un bautismo que sucede una sola vez y para siempre. No recibimos el Espíritu Santo en porciones. Algunos creen que se refiere a esto, otros creen que se refiere a bautismo en agua, ¿sí? Al bautismo en agua. Y dicho sea de paso, si tú no te has bautizado, esto es algo que debes de hacer. Si crees en Cristo, necesitas bautizarte, es algo que Jesús instituyó. Si no te has bautizado y te quieres bautizar, acércate conmigo y podemos ver alguna fecha para bautizarte. Pero te animo a que lo hagas. Algunos creen que habla del bautismo del Espíritu o del bautismo en agua, pero cualquiera que sea a lo que Pablo tendría en mente del bautismo, lo cierto es que es un solo bautismo en el Espíritu Santo y hay un solo bautismo en agua también, y esto es algo que tenemos en común. Versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Padre para todos, que está sobre todos, es decir, su soberanía por todos y en todos. La pregunta es, ¿quiénes son todos? ¿Todo el mundo? ¿Cada persona vida y por haber? Recordemos que el contexto es hacia los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, a los que están en ¿quién? En Cristo, lo que hemos estado viendo en la carta, ¿te acuerdas? ¿Quiénes somos en Jesús? Bueno, bajo ese contexto, ¿quiénes son todos? La familia de Dios, sus hijos y sus hijas. De manera que debemos guardar la unidad porque hay solo un Dios Padre de toda la familia, un solo Señor Jesús que nos da la misma esperanza, la misma fe, el mismo bautismo y un solo Espíritu Santo que crea un solo cuerpo. Y con esto comienzo ya a cerrar. Levanta tu mano si tú crees que tú eres capaz de vivir esto primero que vimos. Si tú eres capaz de vivir en toda mansedumbre, en toda humildad, en toda paciencia, ¿alguien aquí es capaz de lograr esta vida? ¿No, verdad? A lo mejor dices, no, es que yo sí puedo hacer esto, pero esto no. O esto sí un poquito más, pero esto no tanto, aquí sí me cuesta. Lo cierto es, familia, que en nuestras fuerzas no podemos vivir este tipo de vida. Pero por eso hay que recordar lo que hemos hablado por 9 semanas, quiénes somos en Dios, quiénes somos delante de Dios en Cristo Jesús, bendecidos por Él. Su poder obra a nuestro favor, su Espíritu Santo está en nosotros. Lo que no podemos nosotros, Él sí puede en nosotros. Él sí lo puede lograr, pero hay que entender que donde no podemos, Él sí puede y quiénes somos delante de Él. Si te falta humildad, pídesela a Dios. Si te falta control en tus emociones para ser más manso, pídeselo a Dios. Podemos pedirle ayuda. Si te falta amor para otros, pídele a Dios que te llene de amor, de un amor sacrificial, fuera de buscar tu beneficio, que te ayude a amar a otros de la manera que Él te ama. Pero seamos honestos y comencemos abriendo nuestra vida delante de Dios y admitiendo lo que no podemos para dejar que Él haga lo que Él sí puede hacer.
para que vivamos vidas dignas de nuestro llamado. Si esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje así, si esta es la primera vez que tú escuchas algo acerca de la vida cristiana o del estilo de vida de un cristiano, quiero recordarte que no es nuestra intención poner moral, no es nuestra intención poner reglas para vivir y seguir, como esto es lo que, así se ve un cristiano y si no, no eres. Y salte de aquí. No es la intención poner moral. Esto es en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Esto es porque valoramos, porque estamos agradecidos de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y la única manera de poder acceder en nuestra vida a este poder sobrenatural que nos ayuda en nuestro carácter, la única manera de acceder a la ayuda y el favor de Dios en nuestra vida es a través de Jesús. De manera que si tú no estás en Cristo, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, yo te animo a que le entregues tu vida a Cristo. Que de veras decidas seguir a Jesús, porque este es el primer paso para tener una nueva identidad y una nueva vida. Con esto cierro. Somos llamados a un estilo de vida que guarda la unidad entre la familia de Dios, unidad que Dios ha creado por medio de Cristo, siendo nuestra paz y su Espíritu morando en nosotros, un estilo de vida caracterizado por humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia unos con otros, porque nos unen un solo Padre, un solo Señor y un solo Espíritu Santo. Si tú consideras el día de hoy que no estás viviendo una vida digna del llamado de Dios en tu vida, yo te quiero animar a lo siguiente. Abre tu corazón delante de Dios, bájale al orgullo, sé un poquito más humilde delante de Dios, reconoce lo que no puedes hacer, depende de Dios, entrégale tus áreas de debilidad a Dios y dile, yo no puedo con esto, no lo tengo en control, yo soy bien bocón, yo reacciono de esta manera, yo soy bien indiferente a la gente, a mí ni me importa la gente, no les amo. O sea, reconoce de las áreas que vimos hoy, ¿dónde necesitas su ayuda? Y deja que Él obre en tu vida, pero en lo que sí te corresponde a ti, en lo que sí puedes hacer tú, pues también hazlo. A lo mejor tú tendrás, a lo mejor humanamente lo que tengas que hacer es, pues no sé, a lo mejor quedarte callado en alguna ocasión, a lo mejor no anteponerte encima de alguien, no sé, cosas prácticas. En lo que puedas, ánimo, tú puedes. En lo que no puedas, busca a Dios en tu vida y deja que Él haga su voluntad en tu vida. Él sí puede. ¿Estás conmigo? Vamos a orar.